En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Escuchando esta cortina musical es que tú sabes que comienza Chile Público, por supuesto, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Donde nos escucha la gente: Luis Fraile en Los Ángeles, 100.5, en Temuco, 103.9, en Osorno, 91.1, en Puerto Montt, 96.9, en Coyhaique, 104.1, en Punta Arenas, 98.7. Me fui bien al sur hoy día, aquí en Santiago, en la región metropolitana somos 92.1. No te olvides que también a las 19 horas estamos al aire a través de YouTube Live, a través del canal de Radio Agricultura. Y como es tradicional, los días martes, con un impecable estilo animal print, la señora Luz Poblete, bienvenida a Chile. Muchas gracias, aquí estamos combinando como a Aro todos, además con el... Sí, claro, muy combinado, muy combinado. Me regaló Gloria Hut en el partido estos aros. Ah, ya. Mira, así que ya sí le vamos a tiene... preguntar entre telones de aquello. Aquí al señor Marco Antonio Enrique Sobina le vamos a pedir que se corra un poquito más hacia mí. En este caso, para el tiro cámara, un poquito más al centro. Va a tener que venir. Igual al Puma. Va a tener que venirse un poquito más al centro acá. Bienvenido, Marco Antonio. Qué bueno que después de ahí que anduvo en varias latitudes está con nosotros nuevamente. Siempre aquí, a diferencia de usted, siempre junto a mi tierra, a mi pueblo. Y siempre junto al pueblo, y el pueblo tiene la razón y todas esas cosas. El pueblo siempre tiene razón. Sí, siempre. Incluso hasta ayer domingo. Le acabo de responder a medios internacionales que tratar de ilógico el resultado es no entender, bueno, es normal, la gente está desinformada. Yo no encuentro que no hay nada ilógico. Hay paradoja. Es paradojal que saliendo de una constitución que todos queríamos cambiar, la de Pinochet, termináramos con Kast de dueño de la nueva constitución. Pero eso es una paradoja. No es irracional, es normal que en un segundo proceso patético, tutelado, que no movilizó y que tuvo 20% de votos nulos, que es enorme, es razonable que quien salga de la primera mayoría es el que más es enemigo de ese segundo proceso. Kast. Tiene lógica. Yo no creo que haya un problema de un electorado ilógico. A mí me parece que es un resultado lógico, no me gusta, a ver, pero es lógico. Antes de ir a desgranar aquello, les quiero preguntar más de la guata. ¿Con qué emoción, con qué sentimiento se despertaron ayer lunes? Porque el domingo, probablemente ustedes dos, ambos, que son altos consumidores de política, estuvieron siguiendo resultados, visitando candidatos, etcétera, todas esas cosas. Después viendo los distintos programas que iban desmenuzando, etcétera. Pero luego, el día lunes, ¿con qué ánimo? Congoja, tristeza, felicidad, preocupación, me voy de Chile, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Los actores tontos que andan diciendo eso algunos. ¿Has visto? Cada actor de telenovela más tonto que el otro dice, me voy, no se va nunca. Me voy. Siempre bueno, para el otro lado también. Sí, Cuando salió Boris, la mitad si va a ir la comuna de rechazo. Todos los líderes de opinión, algunos, no todos, pero del arte, dan entrevistas completamente estúpidas, ¿visto? Si gana este me voy. Listo, ninguno. Váyase. ¿Cómo despertó usted, aparte de que imagino en su cama tomando desayuno y todas esas cosas cotidianas? No, yo creo que el lunes fue un buen día para decantar lo que había pasado el domingo en la intensidad de lo que son siempre estas elecciones, sobre todo esta que para mí era, y creo que ojalá no así para la mayoría de Chile, pero sí, yo creo para mí era muy importante. Creo que el proceso que sigue también lo sigue siendo. Por lo tanto, desperté con sentimientos encontrados, porque hay por un lado la felicidad evidente de que haya salido elegida Gloria Hut, que es la presidenta de mi partido, que creo que es una tremenda representante, al menos una del mundo de la centro-derecha liberal, y creo que eso le va a hacer bien al no siendo este la más consejo. Votada, no siendo la más votada, fue Rodrigo pero Delgado, sí y ayudaron mucho los votos de Jaime Rabinet. ¿Cómo es nuestro sistema proporcional? No así en el caso de Rodrigo Delgado, que tuvo a María José Pueyrredón, que no llegó al 1%. Ni siquiera al 1%. Entonces, muy difícil. Esa es la parte que en estas elecciones y por el sistema que tenemos uno queda con esta sensación de congoja. O sea, personas buenas se pierden, como es Rodrigo Delgado, y también un poco lo polarizado que vuelve a quedar esta convención.
con 22 republicanos por un lado y perdiendo las fuerzas de centro izquierda por el otro lado y quedando solo Desaparecidas, de hecho. desaparecida, ni siquiera uno, por lo menos nosotros tenemos 11 representantes de la centro derecha. Entonces son sentimientos encontrados, pero con muchas ganas de poder entregar un mensaje a quienes hoy día tienen esta tremenda responsabilidad a que el proceso pueda terminar bien. Me quedo ahí para que lo podamos analizar. ¿Y la paridad? ¿Te gustó la paridad de salida? Por ejemplo, lo que le pasó al expresidente de la CPC. Es que yo tengo una... Ayúdame, tengo el expresidente de la CPC. Sutil. Juan Sutil. Juan Sutil. Fue electo Sí, con fue electo. 13, casi 14%. No 75.000 obstante, votos. por paridad quedó fuera y entró una mujer con el 1,5%. Exacto. Bueno, es que yo ahí también de nuevo en temas de la paridad, yo sí fui de las que apoyó la paridad para un proceso extraordinario, en circunstancias extraordinarias como lo es la redacción de una nueva constitución. No me parece que la paridad, al menos la de salida, debiese ser una regla para todos los procesos electorales. Entonces, de nuevo se me produce esto que cuando se pierden consejeros, en este caso, o electos con tan altas mayorías, al final meterle la mano a la urna tiene esta sensación de decir, pero ¿cómo? Si yo voté y este es uno de los más votados y resulta que no va a estar representado ahí. Ahora entendemos que esta es una situación extraordinaria, un proceso extraordinario donde la participación paritaria de hombres y mujeres debiera serlo, dada las circunstancias, pero siempre te deja un dejo amargo, como lo fue la vez pasada el sacrificar mujeres para que entraran hombres, porque la paridad fue al revés, ahora fue contrario, fueron varios, y eso es siempre complejo para las democracias de elección popular y directa, porque ya nuestro sistema proporcional hace que personas con menos votación hoy día estén electas, pero le da mayor amplitud y representación, se supone. Pero cuando quedan estos... Porque en los otros casos de la corrección, habían personas con casi el 9%, el 10%, el 8%, que uno dice, bueno, tuvo más o menos una votación importante. Claro, entonces ahí empezamos con la conversa de los detalles, los requisitos y los umbrales. Don Marco Antonio, imagino, despertó en su casa, imagino, el día lunes, o no Siempre estaba en Chile. Siempre en Chile, Siempre. siempre en Chile. Uy, a todo esto no le pregunté, ya lo voy a preguntar después a Luz Polito. La semana pasada que usted no vino su señor padre. Así supe. Sí, tuvimos a Lominami original, aquí también. verdadero. El upgrade, decían aquí. El upgrade. Lo tomo con simpatía. Y dijo, oye, si Marco no puede, me dicen nomás. Ya. Ya, cuénteme, ¿con qué sentimiento despertó el día lunes? Yo primero estoy, para corregir la pregunta, afirmaste cosas que en mi caso debo contradecir. Estoy hiper desconectado, hiper decepcionado. No firmé el acuerdo de paz en 2020, acuérdate que tuvimos esa discusión, 2019. 2019. No lo firmamos nosotros como partido. Estábamos en el Congreso. ¿Te decantaste por algún candidato al final? No. ¿No? ¿Y qué, anulaste? Sí. Fuiste del 20%. Pamela Giles dice que es de ella el 20%. Por eso mismo es que, con eso respondo creo mejor tu pregunta. Voté nulo, porque desde el principio, se los dije aquí muchas veces, encontraba que esto no tenía destino. Y lo sigo creyendo, de que que creo que estamos en el juego de máscaras, todos. Y estamos en un juego de slogans. ¿Te recuerdo la frase, una que nos una? Una constitución con amor, que quedó en manos del mayor de los amorosos de Chile, Kast. El tipo lleno de amor. Tiene como 7 hijos. Bueno, Amor le sobra. Entienden, aquí una psicóloga, una conversación de segundo grado, nos dijeron una que nos una. Nunca saben. El Partido Republicano no genera ni la unidad en el mundo de la derecha. Ni ahí la genera. O sea, quiero decirte que estábamos llenos de eslogan y por eso te acuerdas, yo llamé a votar apruebo, sabiendo que era un texto, ¿te acuerdas que siempre reconocí que era un texto con serios problemas? Apruebo porque me parecía que era más fácil reformar ese texto que un segundo proceso que tenía elementos patéticos. Y los tiene. Es bien patético todo. Es un segundo intento con el Congreso controlando el texto, que es exactamente lo que los chilenos habían votado contra en octubre del 2020. Habían dicho claramente que no entrara un solo diputado o senador al proceso de construcción de una nueva constitución. Este segundo acuerdo ya lo discutimos, ¿te acuerdas? Luz, que decíamos, es un mal acuerdo, pero no lo bloqueemos, porque es lo que se puede hacer y porque el péndulo, había que corregir los excesos. Pues yo creo que, ¿te acuerdas que siempre planteamos, y estuvimos más o menos de acuerdo, de una cierta actitud de todos nosotros, como en el mundo de lo patético, la decepción.
Después creo que siempre los plebiscitos son sobre los gobiernos. Es una cosa que no terminamos de entender. Nunca la gente, uno mismo, no responde la pregunta que te hacen. Nunca se vota por un texto, se vota por lo que representa el texto. No se responde la pregunta. Se responde muchas veces sobre la economía, sobre el gobierno. Eso pasó en el Brexit en Inglaterra. Pasó en el proceso de paz en Colombia, que lo compartí con los auditores, que después de 50 años, de cientos de miles de muertos en Colombia, hubo un proceso de paz. Se le ocurrió a un presidente, por oportunismo, someterlo a plebiscito. Un proceso de paz. Tipo gana el premio Nobel de la Paz y adivina qué le dicen los colombianos. No, no queremos el proceso de paz. Porque era mucho más un plebiscito sobre él que sobre la pregunta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y te anticipo, como esto queda grabado, que en diciembre no des por seguro que gane la prueba del texto. Ahora, creo que estamos en un momento durísimo para el mundo de la centroizquierda porque estamos en el sinsentido. La palabra dignidad, soberanía, protección social, contracíclica, creación de empleo formal, todo eso se fue de nuestro mundo y quedamos con un gobierno reactivo que creo que nos está dando el golpe de timón. Yo creo que la única salida para los valores humanistas y progresistas es que el presidente Boric, que a mi juicio tiene un gobierno terminado, dé un golpe de timón gigantesco. Y cierro. Yo tengo 3 interpretaciones. Una, felicitar primero al Partido Republicano, que obtuvo una enorme votación democrática, gigantesca. Y eso me parece una respuesta lógica de una parte de Chile. No me parece irracional ese voto. Ya veo a voces de la política diciendo es un voto de gente borracha, tonta. Nada. Tiene toda la lógica lo que la gente que votó por Republicano. Yo no estoy de acuerdo, pero tiene lógica. Que era una verdadera sanción al proceso. Probablemente hay mucha gente que votó Boric en segunda vuelta y el domingo votó Así Republicano. Es. Probablemente, porque está lo que es más antisistema, lo que castiga un proceso que es visto como patético. Segunda reflexión breve. Creo que el gobierno tiene una chance en estas horas. Esto en el cine se llama la primera impresión no se repite 2 veces. Por eso los primeros 5 minutos de una película son claves. La gente se arranca. Por eso los gringos son tan buenos. Bueno, el presidente tiene el equivalente a 5 minutos, 5 días, lo que tú quieras, un tiempo psicológico, de psicología colectiva, que le estamos prestando atención. Si hoy día, mañana, pasado mañana, no da un golpe de timón gigantesco. ¿Cómo qué? Un cambio completo del equipo económico, el equipo político, el equipo de seguridad, el equipo comunicacional, completo. Y una amplitud de su proyecto. Todo, yo te digo la verdad, fracasaron todos. El presidente, que eso, yo creo que ya no vale la pena criticarlo porque ya fue sancionado por 2 procesos electorales en 6 meses. Quien critique a Boric pierde su tiempo, da lo mismo. Ya es un presidente que le quedan 3 años, un pato cojo, y lo que tiene que hacer es ampliar su base, meter a la DC, meter a Evópolis, y Evópolis tiene ganas, que se metan todos los que quieran contribuir a controlar el daño institucional en el que estamos, a controlar las cosas. No digo a transformar ya, si no tienes ninguna espalda para hacer. Ya lo vimos, reforma tributaria no pudiste, reforma a la salud no pudiste, reforma de pensiones, no, tú me hiciste aquí debatir una sesión completa, un gran titular del diario La Segunda, reforma de pensiones. Tic-tac, da lo mismo. No vas a poder reformar nada. Y la tercera reflexión, en el mundo nuestro, es la unidad. O sea, el gran pecado del Frente Amplio, gran culpable de toda esta cosa extraña, tener el mejor momento de tu historia acá, 80%, 2/3 de la constituyente, ¿te acuerdas? El más votado de la historia, con la mayor participación de la historia, estar acá, y el más impopular de todos es la unidad. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? En un día de otoño parecido a este, cuando le dijeron al PS, al PPD y a la DC, no vengan a la primaria porque son corruptos. No me importa la psicología de la DC, el PPD, te imaginarás lo que me puede importar que le haya dolido el insulto. Me importa el principio con que pretenden gobernar, que es la idea de somos jóvenes y lindos y nos alcanza. Y la política, yo lo he dicho 100 veces, no es fundar una iglesia, no es un ejercicio de purismo ni de buenismo, es pactar. Y el presidente lo que tiene que hacer, ese es el tercer punto, es la unidad más amplia. Se lo dije a Emil Lining cuando me vino a pedir los votos, meta a Yarna Proboste. Me acuerdo para él, perfecto haberle dicho, sácate una foto con Yarna Proboste. Y me acuerdo haberle dicho, y conmigo, pero yo, como tengo más cicatrices que ningún político en Chile, me da lo mismo la foto, te juro, si queréis me ponía en la foto. Se lo dije así, con testigo, le dije, ponme o sácame la foto. No, contigo, lo que queráis. Pero tengo sí una obsesión. Yarna Proboste. ¿Por qué? Me dijo. Salió tercera, cuarta, con 11% de los votos. Sí, después de París sí, cuarta. No, quinta, porque salió después Sichel, ¿no? Pero sacó 11% de los votos. Representa un etos que no es el mío, porque yo he peleado contra ellos, pero que vale, que tiene experiencia. Y me dijo, no quiero foto con ella. Y no se la sacó. Y la razón es lo importante, no que haya dicho que no, es por qué no lo hizo. No lo hizo porque me dijo tenemos que mantenernos en 2 coaliciones, los puros, y no me dijo, eso lo agrego yo, los sucios.
Y yo cuando escuché eso dije, listo, esto está... Y me acuerdo que me pide incluso, ven al norte con nosotros. No, le digo, no, yo voy a votar por ti. Voy a tratar de endosarte lo que más pueda a la gente que votó por mí, pero yo no voy a hacer ni una foto contigo. No hay una foto mía con Boric en segunda ronda. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con tu lógica de no sacarte una foto con Jana Proboste. Porque si hay una demócrata cristiana progresista, si hay una demócrata cristiana... Era la de Jana Proboste. Jana Proboste. Bueno, no te estoy pidiendo que te saques foto con Pérez Lloma. No te estoy diciendo anda no quiero ser peyorativo, pero anda a tal lugar muy anticuado a buscar a alguien de la vieja democracia cristiana. No. Jana Proboste es lo más progresista que hay en la DC, ¿o no? Sí. Tengo que elegir. Buen Chumilla, Jana Proboste. Agrego cosas más frívolas, pero claves. Mujer, senadora de Atacama de Regiones, de origen indígena, diaguita, presidenta de la Comisión de Educación, profesora. O sea, tenía ahí... ¿Tú no le has tomado jefe de campaña? Yo encontré que era trabajadora. No, me dice, porque no es pura en el sentido político. Yo te cierro aquí mi conversación, que por eso no me parece nada sorpresivo lo de ayer. Yo siempre supuse que iba a haber una gran decepción. Acuérdate que siempre dije que iba a ser triste. Y agrego ahora, para seguir con nuestra apuesta, prepárate, que en diciembre, si la inflación no baja lo suficiente, si el ingreso no mejora, si la inseguridad sigue y la inmigración irregular se mantiene, que gane el rechazo. No tanto por rechazar a Kast, que eso es lo que nosotros diremos el día siguiente, sacaremos ventaja, sino mucho más porque sigue estando la sociedad muy enojada con este establishment que gobierna. Y aquí cierro. Este es el problema de la izquierda infantil. Dicen no queremos élites, pero sí siempre hay una élite. Una élite reemplaza a otra. La pregunta no es si hay una élite, ¿cuál es la élite? Vale, ¿cómo? ¿Y cuáles son los mecanismos que la reemplazan? Pero el error de la izquierda, en eso sí que la derecha tiene un punto. Que gobierna el pueblo, pero siempre termina, cuando gobierna el pueblo, al final termina gobernando una élite. Sindical, militar. El punto es otro, ser verdaderamente de izquierda, a mi juicio, o progresista, o liberal, es que las élites tengan mecanismos de sanción y de oxigenación. Y el error de este gobierno fue haber dicho no a la cocina, no a la élite, y terminaron ellos siendo la primera las cocinas improductivas y la primera las élites que la gente está rechazando. Es la élite del Frente Amplio. No el pueblo Frente Amplio. ¿Cuán dificultoso es ahora el escenario político, Luz Poblete, para Chile Vamos, para Chile Seguro? Yo lo que he reflexionado estas 48 horas es que yo siento que el escenario más difícil es para la UDI. No sé cuánto más Macaya pueda sostener la estantería de la UDI antes de que quieran salir todos corriendo detrás de José Antonio Kast. Tengo claro que dentro de Evópolis no está esa compulsión por ir detrás de José Antonio Kast, pero sí tengo claro que hay una UDI importante. O sea, a ver, José Antonio Kast fue secretario general de la UDI, fue diputado de la UDI. El presidente republicano fue también diputado de la UDI y es como la UDI un poquito el papá de republicanos. Entonces, no sé cuánto más la UDI de Macaya, y por eso sería importante conocer un poco el cronograma electoral de las internas de la UDI o quienes aspiran además a la presidencia, porque tengo también muy claro que la presidencia Macaya es distinta a la de Jacqueline Van Rysselberghe, por ejemplo. Entonces, no sé cuánto más Macaya pueda seguir sosteniendo la estantería de la UDI. Y eso incluso puede terminar tensionando y a lo mejor incluso rompiendo Chile Vamos, tomando en cuenta que no veo a Evópolis o las bases de Evópolis a lo mejor aceptando una coalición profunda de gobierno, programática con la gente republicana. Es un escenario bien complejo. Yo he escuchado harto estos días a Macaya especialmente, no he escuchado mucho más a Renovación Nacional porque evidentemente... Perdón, ayer en la sede de Renovación Nacional colgaron un lienzo. Renuncia Chaguán, renuncia Chalper y toda la directiva. Además, un lienzo que tiene que haberlo mandado a hacer, no sé quién lo puso, pero tiene que haber mandado a hacer una semana atrás. Es el que más me gusta bien la política, son esos Sí. detalles. Está todo listo. Todo el discurso borciguerdo, el discurso Sí. borcigano, los lienzos también están ahí en la puerta al horno. Bueno, yo creo que es un escenario primero complejo para Chile Vamos y lo venimos sabiendo ya hace un tiempo, ¿no? El haber dado, yo a diferencia ahí quiero pegarle un poco aquí a mi compañero Panel, tan negacionista que lo escucho, está como negador desde el principio, desde usted pues. Yo. 15 de noviembre de Dese por aludido, 2019. Marco Antonio. Sí, claro, todo Otro arte del bonito, no político bueno es claro. hacerse el loco. Claro, ¿a qué se refiere? Bueno, a usted le digo, A mí. porque ya rechazó desde el primer minuto, Sí. desde el 15 de Así noviembre es. del 2019, ¿no? Entonces tampoco le estamos dando una oportunidad a algo que su sector impulsó y que nos tiene hoy día a todos medios sumidos en esta lógica de tratar de terminarlo lo mejor posible, no patéticamente, a diferencia tuya,
Yo creo que sí es una oportunidad, incluso para republicanos, de poder hacerlo bien, y si lo hace bien se puede anotar un porotazo del puerto de un buque, si es que no comete los mismos errores que la convención anterior, porque recordemos que igual un 80% de los votantes en el plebiscito de entrada sí estaban de acuerdo en tener un nuevo proceso. Tú siempre sacas la parte de sin que el Congreso participe, pero se te olvida que ese 80% sí quiere una nueva constitución. Y el cómo hacerlo también fue un error de esa izquierda, que fue elegida democráticamente, que hizo que esa convención fuera muy de un lado, que fue el mismo pueblo que eligió a Boric como presidente, y que también tenemos que respetar, y que efectivamente fueron los mismos que rechazaron el 6 de septiembre, y que el 4 de septiembre, y que hoy día eligieron a una convención más pequeñita, pero tirada para el otro lado. Entonces, ahora la forma de hacerlo... Los discursos fueron muy moderados el día domingo, bajando es. revoluciones. Sí, nada alocado. No, nada alocado, y esperamos que tenga la sobriedad que se espera, que no tenga lo circense que tuvo la anterior convención. Y en eso la participación de Chile Vamos, no solamente de la UDI, sino que la representante que tenemos de Evópolis, los 4 de Renovación Nacional, más los 6 representantes de la UDI, porque igual fue el segundo partido más votado, recordemos eso. Lo que pasa es que no se vio reflejado en la cantidad de consejeros. Va a ser una posición en la que el presidente Macaya, en este caso el presidente de la UDI, supo defender con mucha convicción desde el principio, que fue darle la oportunidad para que saliera el rechazo, la oportunidad de que este proceso continuara. Y eso sabía que iba a tener costo, lo conversamos muchas veces, yo era presidenta en ese momento, junto a Francisco Chaguán y Javier, y lo conversamos muchas veces, cuál era el rol que íbamos a tomar. Para nosotros era más fácil, porque teníamos un historial hacia atrás de que apoyábamos un proceso de nueva constitución. No en el método, porque finalmente el método podría haber sido Michelle Bachelet, podría haber sido después un plebiscito, podría haber sido unos expertos, y efectivamente se dio un proceso popular que no resultó, pero teníamos que ser fieles a lo que habíamos dicho, que era que existiera y que este ciclo había que cerrarse, porque después la utilización también de la famosa nueva constitución y todo lo que involucra, si no ocurre ahora, va a seguir siendo una piedra en el zapato para todos los que sigan gobernando. Al menos yo estoy convencida de eso, yo sé que Javier también, porque lo escuché decirlo, y decir, bueno, si hoy día hay que sacrificar, efectivamente se van a sacrificar probablemente el proceso electoral el próximo año, que son las municipales, no es menos importante. No sabemos qué va a ocurrir con la presidencial, va a depender mucho de cómo se comporte Republicanos en este proceso y lo que ocurra en diciembre a propósito de rechazar. ¿Quién va a boicotear finalmente el proceso? ¿Va a ser el mismo republicano desde adentro? Ellos dicen que no. ¿Va a ser la izquierda, que no le cree a este proceso porque no está saliendo en el contenido de lo que ellos quieren? Y por lo tanto también van a llamar y van a estar un poco en esta posición que dice Marco de rechazo desde antes, porque esta cuestión ya nació muerta. Hay que ver también cómo se va a dar esa dinámica. Y yo creo que ahí el rol de Chile Vamos es poder ser generosos en eso, más que que es muy difícil en política ser generoso, que poder decir... como acercarse a republicanos en este proceso, no electoral, no políticamente, sino que acercarse para poder moderarlo, para poder conducir este proceso y que llegue a buen puerto en diciembre. Porque si republicanos lo hace bien, teniendo la mayoría, y logra tener, y yo creo que ¿sabéis cuál tiene que ser la jugada, Jorge? Por una constitución mínima de democracia liberal, mínima, para que pueda gobernar cualquier fuerza política de aquí en adelante con las reglas claras. Si se la juega republicanos por eso, yo creo que puede tener bastante asegurado también su futuro político. Si se extremiza más, si polariza más y se boicotea por anga o por manga y este proceso fracasa, a lo que le va a hacer mal va a ser a la democracia en Chile. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy día, más allá de que hoy día... hay una autocrítica, sí, hay un costo para Chile Vamos y especialmente para la UDI, sí, pero estamos dispuestos a hacer sacrificios, lo dijo Javier Macaya y nosotros también, para el futuro también de nuestro país de este proceso. A Marco le carga la comisión de expertos porque es parte de este tutelaje, de este nuevo proceso, etcétera, etcétera. Pero si hay alguien que hoy puede ser el bastión de ideas progresistas, pero sí, la comisión de expertos. Les voy dando nombre. Es precisamente, y por su composición, la comisión de expertos. La comisión de expertos es similar a la composición en el fondo que tiene el Parlamento, o 50 y 50. En cambio, los consejeros, no sé, al final quedamos
Quedó a prueba de dignidad con 16, parece. 16 de los yo 51. no creo en los expertos, creo en los Mitad y mitad. especialistas. Bueno, Porque la Los trampa está ahí. especialistas, Los expertos en Santiago. Esos son discursos. A él me expresé mal. Yo cuando decía juego de máscara, la política son elementos de lenguaje retóricos, a mi juicio, inmaduros, que se usan. Entonces, faltó expertos. Ahora vamos con los expertos. Faltaba pueblo. Nos fuimos a la lista del pueblo. Calma. Lula da Silva es un obrero tornero. Sacó 40 millones de personas pobres. Evo Morales no debe tener cuarto medio. Duplicó el PIB de su país. O sea, calma y serenidad. Y hay gente de derecha que sin posgrado ha hecho estupendos gobiernos. O sea, estamos en un juego que yo no te... ¿Sabes por qué estoy en la actitud en la que estoy? Porque no, tengo 49 años, pero te confieso que me agoté de trucos permanentes. Yo me acuerdo, con mucho respeto, pero tu sector nos hablaba de una constitución del amor que nos una, como si nosotros fuéramos los irracionales. Hay gente que dice necesitamos un proceso racional, como si el otro fuera irracional. Es un truco de lenguaje para confrontar, a mi juicio, inmaduro y pequeño. No es loco José Antonio Kast, no es ilógico el resultado, tiene toda la lógica. Lo que yo creo que hay que tratar, y mis categorías son distintas, probablemente son equivocadas, pero es el cambio. Ayer ganó el cambio. ¿De qué? ¿Ganó el cambio de una constitución? Yo creo que no. Yo creo que los chilenos mayoritariamente ya nos cansamos. Yo que soy el primer propositor serio, el primero que propuso seriamente una constituyente en el 2009. Cuando nadie hablaba de esto, otros lo hicieron antes, pero en una elección presidencial con una cierta voz que se escuchaba fui yo. Me lo conceden, fui el gran promotor de eso. Lo había hecho Jorge Arrate en 2005, lo había hecho, pero yo en el 2009 lo pongo digamos, en las luces. Encima de la mesa con 20% de votos. Exacto. Un proceso constituyente. Nunca se me pasó por la cabeza que un proceso constituyente se podía hacer como lo propusieron primero, con un sistema electoral que excluía a las mujeres, a los pueblos originarios y a los independientes. Ese fue el acuerdo de paz. Después lo corrigieron. Se dieron cuenta que habían hecho una barbaridad porque había también mucha flojera. Vuelvo a eso, yo creo que hay flojera en el debate. El análisis para mí es que ganó el cambio. ¿Qué ganó ayer? Un enorme reto al presidente Boric. Le están pidiendo a los chilenos con su voto que esa es mi primera contradicción, es que haya unidad y acción. Yo no criticaría más a Boric, solo le pediría acción. ¿Qué significa eso? Que su plan económico no funcionó. Punto. Negro sobre blanco, Piñera lo hemos hablado varias veces. Piñera entregó más dinero para protección social que Boric. Yo no voy a defender a Boric, pero son momentos distintos. En medio de la pandemia y hoy día. Yo, el 2022, estábamos en pandemia. El 2022 no era tan distinto al 2021. El 2022, la política contracíclica no la hizo Boric e hizo exactamente lo que Ignacio Briones proponía. La diferencia entre Mario Marcel y Briones es bajísima. Ponlos los dos juntos, te van a decir exactamente lo mismo. Que a ti te gusta. A mí me parece que ambos se equivocaron. Y creo que tengo un elemento a favor mío, es que cuando votaron los chilenos que no son economistas, cuando les preguntan, dicen no. Y yo creo que en octubre del 2020, la verdad es que la gente rechazó la política económica de Piñera. El 78% no es solamente una nueva constitución, es sobre todo Piñera, cambia tu política económica. Si es verdad lo que digo, es lo mismo ahora. Ayer hubo un castigo fuerte a la política económica. Y entonces sería completamente distinto el plebiscito, por eso creo que hay dos niveles. Hay algo medio Otto, que es hablar de la constitución del texto, que yo creo que los chilenos no leyeron. Yo me leí los 200 y tantos artículos y me demoré, te confieso, semanas. No sé si tú lo leíste en una noche y yo no. Me demoré, y eso que presidí la primera y única comisión de la historia de Chile dedicada al cambio del sistema constitucional en Chile. La presidí yo. Tuve 4 años cuando fui diputado. O sea, supuestamente soy de los que le dedico tiempo a esto y me demoré meses en leer el texto del 2022, te estoy hablando, porque era difícil de entender. Había que entender los esquemas, ¿te acuerdas? Los equilibrios. No era llegar y leer. Hacernos creer que porque se vendieron miles de constituciones, se regalaron miles, la gente quería una nueva constitución. Y ese texto no es verdad. La gente se hizo una representación del texto negativa porque la economía estaba muy mal. Entonces, ¿qué hacer? Un plan económico distinto. Ese aceptó el desafío, lo tiene Boric hoy día. Pero tiene Boric. Y para efecto del plebiscito siguiente, yo creo que la constitución, una parte va a ser sustantiva del debate sobre los derechos sociales. Me cuesta creer que quien propuso retirar ministerios, bajar el tamaño del Estado, no hacer reforma tributaria, que no está a favor de la educación pública, gratuita y laica, Kast. Me cuesta creer que republicanos en la Constitución dejen establecidos esos temas, pero ojalá me equivoque y Kast ahora nos diga que está por la educación pública, gratuita y laica. Ojalá. Yo fui diputado con él y lo escuché, tengo buen oído, lo escuché claramente 4 años bloqueando todo eso cuando era diputado.
Kast bloqueó todo lo que estamos discutiendo en derechos sociales. Supongamos que me equivoque y eso llega al texto. Yo sostengo que aún así puede volver a ser rechazado. No por el contenido, sino por la conducción del gobierno. Entonces, yo los focos los pongo en Boric, no los pongo. En raya para la suma, el presidente Boric, tú dices que tiene en sus manos Sí. el que sea o no aprobada la nueva constitución. Sí, creo que el 2022 se equivocó profundamente cuando, con mucho talento, Luz Proboletti y otros le dijeron, sea árbitro, no sea jefe de campaña. Y se confundió, acuérdate que primero puso una pizarra, fue jefe de campaña, después no quiso jefe de campaña, después propuso el acuerdo del acuerdo. ¿Te acuerdas que era modificar un texto con 10 puntos? Y después se transformó en vocero, o sea, ni lo uno ni lo otro. No existe un texto constitucional en el mundo que haya sido aprobado con la presidencia del presidente. Nunca. Todos los textos constitucionales emanados de procesos constituyentes o constitucionales cuentan con un enorme respaldo del jefe de Estado, que lo sostiene en el texto. No son árbitros, no son neutros. Gaviria en Colombia, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, donde tú quieras. En Argentina ninguno se puso de árbitro, nunca dijo, vean ustedes, fueron jefes de campaña. Si Boric quiere que esto se apruebe, tiene que ser jefe de campaña. ¿Qué significa ser jefe de campaña? La unidad, el diálogo con la derecha, la unidad a la centroizquierda y un programa económico y seguridad distinto. Cierro. En el Ministerio del Interior se sacan selfies. Yo lo he visto en La Moneda sonriendo, haciéndose selfies. Y no quiero agregarle crítica porque es un gobierno que a mi juicio está sin cancha, así que sería cruel dispararle al gobierno. Solo que quiero con esto remecer, si algún funcionario nos obliga, es que construya una agenda de cambio de timón brutal. Una idea tonta, pero que funciona. Cambio de gabinete total, pero tampoco alcanza. El tema es que el presidente debe convencerse que su política económica no alcanza, que está equivocado. Está equivocado lo digo técnicamente, su tesis es enfriar la economía y bajar la demanda. O sea, que Lucho Fraile compre menos. Estaban celebrando porque la baja de la inflación es un dígito. Pero lo que están El año corrido. es un ajuste económico. Aquí no hablamos de ajuste porque es puro eufemismo y truco retórico. Lo que hizo este gobierno fue un ajuste económico. Fue bajar la demanda a las patadas, subiendo tasas de interés. Hicieron todo para que la gente compre menos. Eso están haciendo. Eso es un ajuste. Se llama ajuste económico. Díganle la verdad, este gobierno lo que hizo fue apretar el cinturón a la clase media de los más pobres. Aguanten. Te recuerdo que yo voté por él porque lo consideraba mejor que Briones, que Sichel, porque venía de un tipo progresista. Somos nosotros los que sostenemos que ustedes son los de los ajustes son ustedes. Nosotros somos los de la distribución, de otra lógica. Yo sostengo que si te pongo plata a ti, corro un riesgo con inflación, que es cierto, pero al mismo tiempo mantengo la poca industria que tengo, el consumo. La demanda agregada la tienes que financiar. Y lo que ha hecho Boric es exactamente lo mismo que intentó Piñera. Fue lo que ellos llaman, a mi juicio, que no es cierto técnicamente, la responsabilidad fiscal. Eso no es responsabilidad fiscal. Eso es una lógica, que es no aumentar el déficit, no aumentar la deuda. Y hay otra que te dice que aumentando el déficit, aumentando la deuda, a veces, si lo haces inteligentemente, y depende de dónde pongas la plata, creas crecimiento. Y si creas crecimiento, creas riqueza y recaudas más. Hacemos una pausa, Luis Fraile. Volvemos con más acá en Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te olvides de descargar la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura. Siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Oye, se me olvidó ayer el lunes, Luis Fraile, comentar a todos nuestros radioescuchas, televidentes, que este viernes, sábado y domingo Chile Público va a estar transmitiendo la fiesta de la chicha de Curacaví. Nos vamos a trasladar con todo a la histórica comuna para llevar adelante, creo que es la versión 43 o 44, ya me voy a acordar, pero vamos a estar entonces en la tarde-noche, vamos a empezar ahí como a las 8, hasta las 2:30, un cuarto para la 1 de la mañana más o menos, viernes, sábado y domingo, con la transmisión de la fiesta La Chicha, la fiesta más grande de la región metropolitana durante el otoño. Y por supuesto, día martes seguimos conversando con Luz Poblete, seguimos conversando con Marco Antonio Enríquez Omina. Luz, una cuestión que conversábamos un poco en off. Se acabó el gobierno del presidente Boric, por supuesto, en términos programáticos estamos hablando, o por lo menos yo no soy de los que cree que no deba él terminar su periodo. Creo que es más
es más inseguridad, es más falta de certeza. Creo que no soluciona nada con que el presidente Boric hoy día se vaya. Pero en términos programáticos, ese gobierno, ese programa de gobierno con que empezó el 11 de marzo del 2022, ¿se terminó? ¿Se acabó? Un poco en la línea de lo que dice Marco, tiene que dar un golpe de timón de 180 grados y que finalmente trace un nuevo rumbo y que vuelva a conectar. Recordemos, el presidente Boric es el presidente más votado en la historia de Chile. En la historia de Chile. Entonces uno dice, bueno, y en un año y un poquito más, ¿dónde se fue todas esas personas? Es inevitable que haya sucedido, pero a mí me cuesta como entender que una persona haya votado Boric un año 3 meses atrás y ayer haya votado por el profesor Silva. Mira, yo creo que aquí se produce un fenómeno que no es fácil de leer y de traducir. Hoy día está inspirado Marco en sus análisis. Quizás con la votación del domingo ahí quedó remecido también. El tiritón. No. Pero yo creo que este gobierno, al cual le ha pegado harto, igual que al gobierno anterior, está paralizado, ¿cierto? Porque él partió con un programa y lo primero que le pasa está que estuvo el año pasado paralizado. Supimos que estuvo en campaña por el apruebo, esperando el resultado, esperando la reforma tributaria que no le resultó, esperando que sus coaliciones se pusieran de acuerdo en el Congreso y apoyaran en algo, una que otra proyecto de ley y urgencia que envió. A mí lo que me problema es que luego de estar paralizado, lo que hizo fue darse vuelta la chaqueta, ¿no? O sea, un programa que iba en dirección A terminó haciéndolo en dirección B. Marco lo explica desde la otra vereda como algo tremendamente negativo, que está haciendo más de lo mismo. En el fondo, su cambio de timón después de la paralización fue hago más de lo mismo, tanto en sus políticas económicas como en el tipo de proyecto de ley. Terminó siendo su prioridad la seguridad, que obviamente es una prioridad ciudadana, pero no era la prioridad de su programa. Entonces, cuando tú no estás programado, ni planificado, ni has pensado, es porque no estás conectado con lo que está pasando y tampoco tienes las herramientas para poder avanzar. Entonces, frente a improvisación tenéis dos cosas: o te equivocas y haces ensayo y error, que yo creo que es lo que ha estado haciendo, el presidente Boric, con lo cual la probabilidad de error es altísima, o te paralizas. Entonces está en un momento clave, porque ¿qué le va a pasar este año? Y esa es mi aprehensión. No temor, aprehensión. Porque es su responsabilidad. Él fue electo, como dices tú, con la mayoría. Tendrá que apechugar hasta el último día de su mandato tratando de hacer lo que mejor pueda con las condiciones que tiene. Porque efectivamente, como dice Marco, y en esto sí estamos de acuerdo, este es un gobierno que ya no va a hacer las transformaciones que prometió hacer. O sea, ya la promesa no la cumplió. Y por lo tanto tiene que saber ni navegar. En pensiones, nada, ni en nada. condonación del CAE. Nada, no hubo paz porque se prometió paz y nueva constitución, no hay paz. Ojalá haya una nueva constitución sensata para todos. Creo que ahí tiene, a diferencia de Marco, yo creo que ahí sí tiene un salvavidas de poder hacer algo con que si sale una buena constitución sensata que va a llevar su firma en este periodo, porque es algo que él impulsó. A pesar de todas las aprensiones que dice Marco, yo algo todavía le sigo creyendo a la política de que pueda este consejo hacer algo, y a diferencia de él también creo que los resguardos no son cortapisos, sino que son resguardos para que salga algo sensato de aquí a diciembre. Y obviamente un cambio de timón en sus políticas, pero no es darse vuelta a la chaqueta, no si ya hice A, entonces ahora hago todo lo contrario, que es lo que ha estado haciendo para tratar de movilizarse en algo, sino que cambiar la lógica de lo que quiere hacer para poder darle alguna continuidad a su gobierno para que navegue. Pero mira qué increíble, porque esto es lo mismo que se decía del presidente Piñera en sus 2 últimos años, después del estallido, además de la pandemia, que era algo inesperado. Era que termine sin equivocarse y que sepa manejarla, que navegue y contenga la pandemia, que era algo horroroso, porque además la crisis, la pandemia es peor posteriormente, porque con la crisis institucional, más la crisis económica, más la crisis social, se hacía bastante complejo navegar en esas aguas turbulentas y tormentosas.
Yo no sé si están tan tormentosas como en ese momento para Boric, pero va a tener que aprender a navegar con eso, cambiando un poquito la lógica. No sé si eso significa cambiar personas, cambiar las políticas, cambiar las urgencias en lo legislativo, cambiar el tipo de conversación que ha tenido hasta ahora con las dos coaliciones que tiene que unir, y también con la centro-derecha, con la cual va a tener que lidiar, incluyendo no solamente la centro-derecha, sino que incluyendo a republicanos, que va a tener un rol importante dentro del Congreso, como también en el proceso constituyente. Yo estoy bien de acuerdo con Marco en que el gobierno necesita volver a tener luces, necesita volver a tener atención, necesita volver a retomar el protagonismo que tiene el presidente más votado de Chile. Lo que no tengo claro es cuál es ese camino. No sé si será vamos, todos los ministros que presenten la renuncia, pero no sé si será... O sea, creo que lo tiene que hacer porque condujeron mal sus carteras. Estoy de acuerdo contigo que yo soy, cada día están más devaluados los cambios de gabinete. Cada día la gente sabe menos quiénes fueron los ministros. O sea, a mí me cuesta saber quiénes son los ministros hoy, y con Piñera pasó lo mismo. Cada día es más irrelevante la popularidad y la impopularidad. Carolina Schmidt era la más popular y nunca tuvo ningún anclaje político serio. Y fue la más popular del gobierno de Piñera. ¿Dónde está Carolina Schmidt? Heraldo Muñoz era el más popular. Popularidad y conocimiento son variables distintas. Del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Educación son cosas distintas. Heraldo Muñoz fue el más popular. Para dar un ejemplo, ¿dónde está Heraldo Muñoz? O sea, quiero decir que la política y esta es la parte fascinante y la parte difícil de comunicar. Son los que pelean, son los que, en el sentido político digo el término, son los que construyen, son los que recorren su país, son los que construyen soluciones desde lo técnico, pero también desde lo político, desde el compromiso social, de derecha e izquierda. Entonces no tiene monopolio de la izquierda. Lo que quiero decir, que estoy de acuerdo contigo, seguir agregando nombres y todo de nuevamente, cosas inmaduras como el postdoctorado en Harvard y el otro postdoctorado en Sciences Po, todas esas cosas, los ministros, que me parece que el Frente Amplio también copió de Piñera. Gran argumento de ellos que están en la London School es el gran argumento. No, que él estuvo en la London School, ahí está, manejo económico. O sea, yo sería en eso, volvería a los fenicios de lo que es gobernar, que es transformar. Significa controlar la agenda. Él tiene que controlar la agenda. ¿Y cuál es la agenda que él podría controlar? Un verdadero plan unitario, mucho más amplio que su base Frente Amplio. Vuelvo a Jasna Proboste, por dar un ejemplo, pero lo más amplio posible. Significa un consejo político completamente distinto. Hasta hace 6 meses atrás. Yo no sé también que la democracia cristiana hoy en día, ¿cuánto puede modificar ese panorama político? No me importan los político? porcentajes, me importa la psicología. Yo lo que sí sé es que Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric juntos en La Moneda, los tres íntimos amigos de la misma historia, no les fue, perdimos. Ellos condujeron la mayor derrota de la historia de la izquierda. Sí, eso de acuerdo. 4 de septiembre. ¿Quién estaba en La Moneda? Boric y el séquito de... Los amigos, todos iguales. Todos iguales, no había ningún hombre que viniera del sindicalismo, mujer que viniera de la lucha social. Eran todos universitarios que a los 24 años fueron diputados y nunca trabajaron a nadie. Envidia lo digo, no lo digo con resentimiento, pero eso es un hecho. Si tú llegas al poder de un país, no de una iglesia, no de un club de fútbol, tienes que decir al momento, aquí están los cristianos, los católicos, los evangélicos, hay sensibilidades culturales, ya no voy al clivaje político, sino sociales. Gente del norte, gente del sur. No, su gabinete era él, y todos copiados, clonados. Después hace una opción, a mi juicio, que es políticamente, pero no suficiente, y pone a Carolina Toá al medio. Pero mantiene su lógica, fíjate bien, de no irrumpir en la agenda y de no confrontar, y en eso tengo una diferencia con Luz, de confrontación. Si tú tienes un problema grave, no tienes mayoría. O pactas y haces un gobierno de unidad, pues no tienes mayoría. O él invita a Luz Poblete a su gabinete o confronta con Luz Poblete. Lo que no puedes hacer es una conferencia de prensa diciendo quiero entenderme con Luz Poblete y no hacer nada en la noche, en la tarde quiero decir, nada. Ni confrontar con ella, ni pactar contigo. Pero la política no es un espacio vacío, es un espacio de fuerzas que se oponen porque hay intereses distintos. Todos legitimados democráticamente. No hay ninguno que esté por la lucha armada. Entonces está Kast, que cree que Chile tiene que ser, lo ha dicho él, donde la Iglesia Católica, la religión, el pueblo evangélico tiene que tener una predominancia en la política pública, está en su programa de gobierno, no lo digo yo, es la tesis de Kast. Que se opone al matrimonio igualitario, no me importa en sí mismo la materia, importa el principio. El Estado está para privilegiar un tipo de matrimonio. Esa es la visión antiliberal de Kast, por el cual ustedes votaron. Ese es Kast. Esos son sus ideales. Esos son hoy día la enorme mayoría legitimada por un electorado que yo sostengo, y esto es mi interpretación, no tengo los elementos, que no es tanto una adhesión a esos valores como es una furia contra el sistema político. Porque si hago una aritmética a mi estilo, 30 de Kast, 20 de nulos,
Con facilidad llegó a la mitad del país. En la segunda votación más participativa de la historia de Chile, el 50% de este país, uno podría decir también, votó antisistema. Y todos los partidos que gobernaron, que son los que se llamaron responsables, lo cual Boric ingenuamente dijo, si me los traigo, quedó bien. Y se trajo a un partido, el PPD, que no obtuvo en todo el territorio nacional 0 constitucional, 0. Entonces, esos cálculos, no sé si logro expresar bien mi idea, pero esos cálculos de la vieja política que hace el Frente Amplio, que es, pongo un poquito Carola Toa, un poquito PPD y la hago. No, a mí lo que me interesa, por eso conté tanto lo de Yanna Proboste, es la razón por la cual no quiso a Yanna Proboste, me parece interesante. ¿Me explico? No es Yanna, es no quiero ampliar mi base porque soy puro, atractivo y sincero. Y no quiero ensuciarme. Es una manera de entender la política que me parece súper perturbadora. ¿Me explico? Un poco lo que le pasó a Piñera 1, cuando le entregaba pendrive, de que anuncia su gabinete, le entrega un pendrive a todo, como una gran señal de modernidad. Entonces diciendo, somos, acuerda las chaquetas rojas, instala todo un relato que le va muy rápido, muy mal. Porque Chile en eso es muy popular, muy pobre, mucho más de lo que queremos aceptarlo. Mejor que otros países vecinos, la conversación siempre es complicada. Chile tiene un PIB per cápita mucho más alto que el vecindario, pero sigue siendo un país, a mi juicio, pobre. Es una diferencia bien de fondo. Y Piñera instaló un imaginario que no dialogó con los chilenos. Vuelve Piñera al 2018, una promesa que tampoco cumple, los tiempos mejores. Creación de empleo y la economía no la acompaña. Le ha pasado a todos los presidentes. Y la política no la acompaña. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo interpretar el resultado de Kast de los nulos? Yo sostengo que hay una enorme desconexión respecto a la pregunta que se hacía del plebiscito, del texto. Hay una enorme desazón de no me hablen más de la Constitución, dedícanse a la inmigración, la seguridad y la economía. Y en eso Kast se posiciona mucho mejor que Luz, que de manera responsable te explica que se puede mascar chicle y caminar, que se puede hacer una política migratoria, pero al mismo tiempo un nuevo texto más liberal. Eso es inaudible para las grandes mayorías de este país, como en el caso de Arica y Iquique, que yo conozco mucho, y tú también, donde 30-40% de los presos son inmigrantes. Anda a explicarle la importancia de que durante todo el 2023 sigamos encerrados en un acuerdo cupular, a mi juicio, excesivamente tutelado, que yo te muestro los hechos, donde los senadores y diputados de algún modo se arreglan los bigotes diciendo aquí está todo controlado. Anda a Arica a decirle eso. El tipo te dice, mira, tengo 40% de las cárceles están llenas de inmigrantes y lo que estoy viendo es que queman vivo a la gente. Yo no quiero hacer monopolio moral acá, pues no tengo el monopolio, no me atrevería de los tres acá. No soy el que conoce a Arica mejor que ustedes, digo simplemente que yo creo que el resultado de ayer es una enorme crítica al establishment, en el sentido amplio de la palabra. Algún antipático me dirá, tú también eres parte del establishment. Por supuesto que tengo la élite. Ahora, yo rompí con mi élite y me he peleado toda mi vida con mi propia élite porque tengo la peor opinión de todas estas frases. Amarillos y demócratas, que fueron titulares de todos los diarios después del 4 de septiembre. ¿Dónde están? ¿Dónde está el discurso de, ¿cómo era? ¿Rechazamos ahora por una mejor? ¿Una más, cómo era? ¿Más tolerante? ¿Más liberal? Ahora habría que preguntarle a Barken, ¿y tus valores? La enorme mayoría que obtuvo Kast, ¿es lo que tú querías? No era eso. Él decía, recuerda que todo su discurso de los amarillos era una nueva política, más tolerante, no eran ni de derecha ni de izquierda. Ganó Kast. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Kast, que se va a sacar una foto con Bolsonaro. Las fotos no son gratis en política. No son gratis. Tú te sacas fotos con quien tú estás dispuesto a defender o no. Yo no me saco foto con alguien que no quiero defender. ¿O no? O que tengo una tesis. Viajas a Brasil con Eduardo Bolsonaro, con Milei, con Bolsonaro mismo. Entonces, que hoy día la constitución nueva la tenga Kast, yo lo interpreto de otra manera. Es una enorme crítica al sistema político, ¿me explico? Es mucho más antisistema, mucho más contra el gobierno que por un tipo de texto. Es más, yo sospecho que lo que votaron por Kast, no sé si ellos quieren un texto que ponga que Chile deje de ser, aunque lo hecho constitucionalmente no está escrito, un Estado laico. Yo no sé si el 30% está porque el Chile sea un Estado religioso, como Kast ha promovido toda su vida. Yo no creo. Yo no conozco uno solo votante republicano y diga, no, lo que queremos es que las iglesias estén en el Ministerio de Educación. Yo no creo. Creo que la gente votó por Kast porque lo ve a él más nítido que en todos nosotros. Yo no competí, pero me meto en la lista. Más nítido que Bópoli. No porque Bópoli sea malo o bueno, sino lo ven más claro. En trucos comunicacionales que yo considero infantiles, no es la palabra, los míos son mucho más inmaduros, al igual que Frente Amplio. Lo de la zanja en el norte. La zanja ya existía. Entonces ir a decir que hay que hacer una zanja, además, en una zona que es una gran zanja. Cualquiera que conozca el altiplano boliviano y chileno, eso es una zanja. Eso es una zanja. ¿Me explico? Usted y yo, ¿no? Sí. No hay para qué hacer una zanja si ya es una zanja. Sí, son solo
Entonces, lo que quiero cerrar es que tenemos, y donde yo tengo una diferencia contigo, Lu, muy de fondo en el análisis. Una es la coordenada, Jorge, de la política en la que yo creo que estamos chocando contra un muro sistemáticamente y quedamos todos los días choqueados. Y entonces empiezan las teorías frívolas de los chilenos son erráticos, son bipolares, hay que poner un psicólogo en cada semáforo para entenderlo. Y otra es decir, no, tiene toda la lógica. ¿Cómo estuvo ese WhatsApp del grupo de Puebla ayer? Yo creo que hay algo, no soy vocero de eso, llama un WhatsApp privado, pero no es público, pero lo vas a entender cuando te lo digo así. Hay una tendencia de la gente más lejana, desde Chile también, que nos sigue la política, o geográficamente lejana, a decir que pueblo más loco. Alguien me escribió hoy día, somos bipolares. No tiene nada de bipolar, tiene toda la lógica el voto del Cast. Toda la lógica. Tuviste un año en Luz Poblete. Yo también, ¿eh? Un año explicándole al país que era clave este momento histórico. Y le está diciendo, volvamos un segundo año, incluso de La Plata. ¿Cuántos miles de millones costó el primero? No me acuerdo. No sé, 5.000 millones, 10.000 millones. ¿Cuánto va a costar este? 2.000 millones. Bueno, pero camiones de dinero. Bueno, alguien de clase media empobrecida y dice, ¿sabes qué? Basta, hagan lo que quieran. Yo quiero el más anticonstitucional. ¿Quién es el más anticonstituyente de Chile? No es Luz Poblete. Es José Antonio Cast. El más anti. Yo soy crítico, pero de otra vereda, que es la parte complicada. Estoy a favor de otro proceso constituyente, con un presidente que tenga el timón, que es lo que Boric no hizo. Yo creo que, solo para terminar, ¿estamos de acuerdo que va a ser imposible un tercer proceso? ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo en eso? De que no es posible un tercer proceso. Si se llega a rechazar la Constitución, ya está, se acabó. ¿O ustedes creen que es posible un tercer proceso? Que yo no creo que los procesos se cierren simplemente porque uno diga que no va a estar, porque los procesos pueden seguir abiertos. Sí, pero para que, no para en el que haya sentido, un proceso no tienen que poner de acuerdo de nuevo las fuerzas políticas. Exactamente. Por eso. Va a ser muy difícil, pero insisto, también en una cosa quizás media compleja que cuesta explicar los fenómenos más sociológicos, porque, ok, sí, puede que jurídicamente, legalmente, en lo que quede es que si se rechaza, se mantiene la Constitución vigente, digamos, con todas sus modificaciones, y que probablemente hará... Claro, porque esa es la interpretación que se hace, porque entendiendo que ya esa ha ido cambiando muchísimo y que probablemente ahora haya un mayor ímpetu, ¿verdad? De sí, ahora sí vamos a hacer las modificaciones a esta reforma, porque no puedo, o sea, a esta Constitución que va a quedar vigente, y las vamos a hacer dentro del Congreso, y de nuevo vamos a tener ocupado al Congreso, que ahora no está ocupado de eso, sí designó a los expertos, pero no están ellos gastando su tiempo en ese proceso. Esa es mi diferencia también con Marco, que creo que esa designación no significa que ellos lo estén haciendo. Es que van a estar ocupados en eso y de nuevo van a quedar de lado las preocupaciones, las necesidades y las leyes y las normas que se requieren para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo como país. Entonces, lo encuentro súper complicado que fracase este proceso. De verdad que yo haría un esfuerzo y yo creo que espero, de verdad, yo lo que escuché ayer es que va a haber el esfuerzo. Yo lo que escuché ayer... Yo lo escucho al menos en el discurso. Al presidente Boric también le he escuchado, siempre después de las derrotas, unos discursos maravillosos que... Digo, bueno, debería haber votado por él en la segunda vuelta. Tiene habilidad para los discursos post-crisis. Sí, tremendo. Pero más allá del discurso hay que ver, claro, cómo se desencadenan las acciones ahora. Pero dicho eso, yo particularmente creo que es imposible un tercer proceso. Imposible e impresentable. Impresentable es mejor que imposible. Sí, yo también creo que impresentable. Sí. Impresentable un tercer porque proceso. Imposible... ¿Estás de acuerdo conmigo? El segundo también era impresentable. No, el segundo sí. El segundo sí. No. Porque ya una vez, pero ya parecería comedia. Pero 2 veces ya es patético. Ya, ¿tú sabes lo que es la famosa frase de Marx? La primera es como tragedia, la segunda como comedia. Esta es la comedia. La segunda vez no correspondía. Salvo que quisieras, para eso te necesitabas todo un gobierno que se jugara por completo, un gran acuerdo. Lo que hicieron fue un acuerdo. Por de pronto no lo suscribió el principal ganador de la elección, ¿o no? Cast. No. Si Republicanos nunca quiso. Prueba de lo patético el momento. El mismo día de la elección le estás atribuyendo el rechazo. Prueba de lo patético el momento. Pero mira, pero hay una contradicción. Pero hay una contradicción, pues Marco, porque tú estás suscribiendo que el rechazo fue una ganancia solo como si Cast fuera el ganador. Ayer fue el domingo fue el ganador, pero no para el rechazo. Yo tengo una diferencia contigo. Fue bastante más amplio el rechazo del 4 de septiembre. En la política es igual de importante el hacer las cosas como controlarlas.
quien controla el nuevo texto constitucional, no quien lo hace, es el Congreso y Kast. Quien controla, no quien la hace. Quien controla. No tienen la mayoría ni para el veto. Ni tú ni el gobierno juntan los votos para vetar. No hay veto. Entonces, quien tiene la inmensa mayoría de los consejeros, sorprendente, y felicitaciones de nuevo, es republicano ese partido. Ese es el dato, quien controla. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentas un proceso, un segundo proceso, cuya inmensa mayoría la encabeza quien no cree en el proceso y quien no suscribió la declaración de proceso? De ahí en adelante, él tiene todo el derecho democrático de no respetar los acuerdos si no lo suscribió. Él podría decir todo lo contrario, si no lo suscribió el acuerdo. Él no está de acuerdo en el acuerdo, ¿me explico? Entonces estás en un momento, pues yo uso la palabra que duele, patética. ¿Por qué la uso? Porque creo que es un momento medio patológico de la política. Porque hay gente, a mi juicio, que no lo están, no todos, pero mayoritariamente no está entendiendo lo que está pasando en Chile y chocan contra la misma pared. El 4 de septiembre choca una parte de la izquierda. Ahora chocaron ustedes también. Ahí chocaron ustedes contra un muro. Contra un muro. Y no me atrevo a anunciarlo, pero ¿qué pasa si chocamos una tercera vez en diciembre? ¿Y qué van a decir? Tú dijiste imposible. Y yo te diré, ¿y por qué fue posible el segundo? Con la lógica que ustedes que defendieron esto, ¿por qué hay un segundo proceso? Porque ustedes dijeron, y el gobierno también, de que los chilenos claramente pidieron, ¿cómo era? Que el voto era vinculante. Y también dijeron que nadie del Congreso estuviera metido. A lo mejor podría haber un plebiscito de entrada, tal vez. Yo creo que lo más práctico es decir lo que yo hubiera hecho como presidente. Sabe que perdimos, ahora le corresponde al Congreso, que cree una comisión, como lo han hecho muchos procesos constitucionales, una comisión, algunos de ustedes hagan la nueva constitución. El país había rechazado, era muy elocuente el rechazo. 66% rechaza la primera constituyente paritaria de la humanidad. 56% de los jóvenes rechaza el texto hecho por jóvenes. Las 16 regiones del país, 16, todas, te rechazaron el texto. Donde viven los pueblos originarios, votaron rechazo. Donde está contaminado todo el texto, uno de los elementos esenciales del texto era el medio ambiente. Votaron rechazo en las cárceles. En las cárceles, en Quintero, en Puchuncaví, en Petorca. Y tú después decís, no, pero igual vamos a una segunda vez, no sé qué parte no entendiste. En el decil más pobre de Chile, o sea, en el mundo del desamparo, donde la Constitución era la esperanza. 70-20. 70 rechazo, 20. ¿Sabes cuánta gente votó los pobres en Chile? El 90%. Si esos datos, habían dos maneras de leerlo, la de la clase política, y no lo tomes mal, pero me pongo del lado del antisistema, porque en eso estoy completamente en desacuerdo con el sistema político, dicen, bueno, pero estos resultados le damos la vuelta, hagamos un segundo proceso, escuchemos, tomémosle el pelo a los chilenos, escuchemos la mitad de la pregunta, la mitad de la respuesta. Solamente que quieren una nueva constitución y metamos al Congreso. Fue tan elocuente la derrota, tan evidente, tan enorme, insistes, y vuelves donde ellos a decirle, y ahora vota de nuevo por los que hicimos el primer proceso, y te votan una enorme mayoría, que no es absoluta, pero el 30%, por quien estaba en contra de todo el proceso. Te están diciendo negro sobre blanco, más el 20% de nulo, te están rechazando el sistema. Eso da 50%. Me parece a mí que cada uno pone donde quiere ese 50%. Tú lo pones en la política, lo pones en el antisistema, lo pones como una crítica constructiva al proceso, o, como yo lo leo, y es mi interpretación, la mía, es un enorme rechazo al establishment chileno. Es, déjense de joder. Eso así, yo sumo el 30%, sumo un rechazo gigantesco al proceso, por razones distintas. Una por derecha, la de Kast, que quiere la Constitución de 1980, lo cito, no lo invento, la de Pinochet. Y los que creíamos que el proceso constituyente tenía que ser radicalmente participativo, ciudadano, alegre y creativo, y no el proceso del 2022, que no fue, bueno, hay que ponerle adjetivo. Nos vamos. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. No te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Señora Luz Poblete, qué gusto, que agrado, la veo el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Don Marco Antonio Enrique Sobinami, qué gusto, que agrado, nos vemos el próximo martes. Bien, el próximo martes es... ¿Dónde va a estar? ¿Ah? A ver, vea la agenda, vea la libretita, igual que el papá. Viste que también vino con la libreta. Estoy aquí. Ahí, te dije. Estoy aquí siempre, a diferencia de ustedes que se pasan viajando, estoy aquí. Frío. Vamos, les vamos a preguntar con qué emoción y con qué sentimiento van a llegar el siguiente martes aquí a los estudios de Radio Agricultura. Nosotros nos vemos mañana miércoles con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.